Bien, pues tenemos aquí un ejercicio de campo magnético. Bueno, este es un ejercicio de examen de BAU de Castilla-La Mancha del 2021 y bueno, es de campo magnético, pero mete campo eléctrico también y mete incluso cinemática de primero de bachillerato. Entonces es muy completito. Bueno, dice que tenemos en el espacio dos regiones, nos dan el dibujo. En la primera, que tiene una distancia de 50 centímetros, bueno, pues vamos a poner que son 0,5 metros, ¿verdad? Hay un campo eléctrico de intensidad 50 voltios por metro, 50 voltios metro, que es el campo que tenemos aquí, un campo eléctrico. Dirigido según el eje X, aquí nos dan una referencia, X hacia la derecha y hacia arriba, y Z saliente, ¿vale? El eje Z es, a lo mejor estéis acostumbrados también a dibujarlo así, bueno, pues el eje Z es el saliente, ¿vale? Para que nadie se despiste con ese tipo de dibujo que nos han dado aquí. Bien. En la segunda región dice que tenemos un campo magnético de intensidad 5 militeslas, o lo que es lo mismo, la intensidad de ese campo es 5 por 10 a la menos 3 teslas, lo vamos a tener aquí puesto. Dirigido según el eje Z positivo, lo que es lo mismo, según esta nomenclatura, hacia afuera de la pantalla. Lanzamos un protón con una velocidad de 100 km por segundo, o lo que es lo mismo, una velocidad de 10 elevado a 5 metros por segundo para este sistema internacional, como se indica en el esquema. Bueno, en principio ya las unidades hay que tener un poquito de cuidado para tenerlas todas en el sistema internacional. Nos piden el primero. Vamos a razonar qué trayectoria seguirá la partícula e indicar en un dibujo el sentido de la fuerza que actúa sobre ella en distintos puntos de su trayectoria. Bueno, ¿qué trayectoria va a seguir esa partícula? Voy a dibujar en negro, por ejemplo, un poquito más grueso. La partícula viene por aquí, que es un protón positivo, y entonces se encuentra aquí con un campo que va en contra. Bueno, en principio va a seguir, claro, porque tiene inercia, se va a dirigir hasta aquí, pero ¿qué va a hacer? Se va a dirigir linealmente, pero se va a ir frenando, ¿vale? Es decir, este campo, como va hacia la izquierda, ¿vale? Va a crear una fuerza que el protón le va a hacer, va a ir frenando esa velocidad, porque el protón va hacia adelante, hacia la derecha, por decirlo así, y hay una fuerza, que la voy a dibujar en rojo, ya que nos dice que el sentido de la fuerza que actúa sobre ella en distintos puntos. Pues mirad, por ejemplo, cuando la partícula vaya por aquí, va a haber una fuerza así, ¿vale? En contra de esa, por lo tanto, como va en contra de la velocidad, la va a ir frenando. ¿Qué ocurre con la partícula cuando llega al campo magnético? Bueno, pues velocidad hacia la derecha, campo hacia afuera, regla de la mano derecha, se genera una fuerza magnética hacia abajo, porque la carga es positiva, ¿vale? Luego V por B va hacia abajo y como la carga es positiva, pues la fuerza sigue V por B. Por lo tanto, se crea una fuerza magnética que va a ser una fuerza que va a actuar como fuerza central. ¿Qué va a hacer? Va a ir desviando la partícula de tal manera que va a describir una semicircunferencia, ¿vale? Podemos dibujar, por ejemplo, la fuerza aquí, va a ir siempre dirigida hacia el centro de giro, ¿vale? Otra aquí, bueno, pues si queremos todas estas, ¿vale? Y una vez que llega aquí, a este punto, la partícula sale del campo magnético y lo que hace es dirigirse otra vez de forma lineal hacia la izquierda. En este caso, como ya va a ir hacia la izquierda y la fuerza eléctrica también va hacia la izquierda, lo que ocurre es que al salir del campo magnético y entrar en el eléctrico otra vez, se va a ir acelerando, lo que es lo mismo, la fuerza, como va hacia la izquierda también, acelera a la partícula. Cuando entra por aquí lo frena, aquí solamente la desvía y aquí la acelera. Bueno, pues fijaos, todo eso le ocurre a la partícula. Eso sería el apartado A. Ahora el apartado B dice que calculemos la aceleración que tendrá en la región del campo eléctrico.
y luego la velocidad con que entrará en la región del campo magnético. Bueno, pues vamos a ver. En el campo eléctrico, aquí, ¿vale? Va a haber una fuerza que es la fuerza eléctrica, ¿vale? Esa fuerza eléctrica que se está generando ahí. Esa fuerza eléctrica, estamos en el apartado B, va a provocar una aceleración negativa en este caso sobre la partícula, y según la segunda ley de Newton, esa fuerza eléctrica va a ser igual a la masa de esa partícula por la aceleración que le provoca, ¿vale? Como esa fuerza eléctrica sabemos que es Q por el campo eléctrico, y eso va a ser igual a la masa por la aceleración. En este caso despejamos la aceleración y nos queda que es Q por el campo eléctrico dividido entre la masa. La carga nos la dan por aquí abajo, 1,6 por 10 a la menos 19. El campo es 50, pero ahí en contra sería menos 50, dividido de la masa, que nos la dan por aquí debajo también, 1,67 por 10 a la menos 27, de tal manera que la aceleración que está sufriendo ahí esa partícula es de menos 4,79 por 10 a la 9 metros partido de segundo al cuadrado, ¿vale? Es negativa, por lo tanto va a frenar la partícula. Y ahora me dice, ¿con qué velocidad entrará en la región del campo magnético? Bueno, pues mirad, aquí hemos aplicado segunda ley de Newton, dinámica, y ahora vamos a aplicar cinemática. Las leyes de la cinemática, ¿vale? Que las vamos a aplicar aquí. Y tenemos que recurrir, mirad, tenemos la velocidad inicial con la que entra, nos piden la final, y tenemos la distancia y la aceleración. Había una formulita que nos decía que la velocidad final de una partícula al cuadrado es igual a la velocidad inicial de esa partícula al cuadrado. En este caso, bueno, más, voy a poner más, 2 veces por la aceleración por el espacio recorrido, ¿vale? He puesto más de forma genérica porque la aceleración en este caso la hemos sacado negativo, ¿vale? Entonces, si despejamos de aquí, la velocidad final, que va a ser la velocidad con la que entra al campo magnético, va a ser igual a la raíz de velocidad inicial 10 a la 5 al cuadrado, bueno, lo pongo así, y ahora este más ya voy a poner menos directamente porque la aceleración es negativa, 2 por la aceleración, 4,79 por 10 a la 9, por el espacio que recorre, 0,5 metros. Bueno, pues si cogemos y hacemos todos esos cálculos, nos sale que la velocidad con la que entra al campo magnético, es decir, la velocidad final en este punto, en el campo eléctrico, es de 72.180 metros por segundo, que, bueno, para estar en sintonía con las unidades que nos dan los que han generado el problema, sería 72,18, podríamos poner, kilómetros por segundo. Bueno, ahí tenemos el apartado B. Bueno, pues habría otra manera de resolver el ejercicio 2, o sea, perdón, el apartado B. Hay otra manera de hacerlo. Bueno, esta es fácil si recordamos esta fórmula de cinemática, ¿no? Pero imaginemos que no la recordamos, bueno, porque ya esto se ve sobre todo en primero de bachillerato y no la recordamos, ¿vale? Bueno, pues hay una manera de hacerlo con energías, ¿vale? De campo eléctrico. Vamos a verla en un momentito, con los datos que tenemos. Bueno, bien, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues en este trayecto, de aquí hasta aquí, ¿qué se va a producir? Bueno, pues hay una variación de velocidad y a la vez hay una variación de energía potencial. Entonces, si recordamos del tema de campo eléctrico, nosotros podemos decir que menos la variación de energía potencial va a ser igual a la variación de energía cinética, ¿vale? Que se produce. Si nosotros desarrollamos esta igualdad, podemos llegar a una solución similar, igual, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues en principio
ponemos que esa menos variación de energía potencial se podía poner como menos la carga de esa partícula por la variación de potencial, y eso va a ser igual a la variación de energía cinética, lo que es lo mismo la energía cinética que tenemos al final menos la energía cinética que tenemos al inicio, ¿no? En este trayecto. Este sería el inicio y este el final del trayecto. Si desarrollamos esa variación de potencial, porque nosotros no tenemos la variación de potencial, pero tenemos el campo y tenemos la distancia, por lo tanto es sencillo, y decimos que menos Q por el campo por esa distancia, que es la variación de potencial que se produce, va a ser igual a 1/2 de la masa, y saco factor común, porque va a ser 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos 1/2 de la masa, lo saco factor común, de la velocidad inicial al cuadrado. Si os dais cuenta, tenemos todo excepto la velocidad final, que es lo que vamos a despejar. ¿Cómo podemos despejar esto? Pasamos el 2 multiplicando, la masa dividiendo, nos queda menos 2 por Q por el campo por la distancia dividido de la masa, va a ser igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Pasamos la velocidad inicial al otro lado y el cuadrado. Por lo tanto, eso nos queda que la velocidad final va a ser igual a la raíz de menos 2QEd partido m, ¿vale? Todo esto. Y este menos que pasa como más velocidad inicial al cuadrado. Ya lo tenemos despejado, no tenemos más que, nada más que sustituir, ¿vale? Bueno, pues nos quedaría como que la velocidad final sería igual a la raíz de menos 2 por la carga que hemos dicho nos daban 1,6 por 10 a la menos 19, ya que era un protón, tiene la misma carga que el electrón en positivo, por 50, que era el campo eléctrico, por 0,5 metros, que era la distancia de ese campo, dividido de la masa del protón, 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos, más la velocidad inicial al cuadrado, que era 10 a la 5 al cuadrado. Bueno, podemos poner 10 a la 10, pero bueno, lo dejamos así para que se vea. Si cogéis vuestra calculadora, hacéis todo eso, yo lo he hecho y me sale 72.177 metros por segundo o 72,177 kilómetros segundo. Si os dais cuenta, si comparáis este resultado con el que nos salía utilizando la cinemática, pues es prácticamente el mismo, vamos, casi igual. ¿Vale? Bueno, pues sería otra manera de hacerlo si no recordamos la ecuación de cinemática y tenemos un poco más fresco el campo eléctrico, ¿vale? Bueno, pues nada, seguimos con el apartado C, que ya es más sencillito. ¿Qué nos dice? Calcula el radio de la trayectoria circular en esta segunda región, es decir, me están pidiendo el radio con el que está girando aquí, deduciendo la fórmula necesaria para ella. Bien, nosotros tenemos que partir del hecho de decir que hay una fuerza magnética que, por ser una fuerza central, está actuando como fuerza centrípeta, desviando a la partícula, ¿vale? Partimos de aquí y lo que tenemos que igualar son módulos, por lo tanto, desarrollamos los módulos, que serán Q por V por B por el seno del ángulo, en este caso, que va a ser 90, ¿verdad?, entre la velocidad y el campo, y eso va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Recordamos que esa aceleración centrípeta es la velocidad cuadrada partido del radio. Bueno, un pasito más, Q por V por B, el seno de 90 que es 1, no lo voy a poner, por la masa por la velocidad al cuadrado partido de R. Esta V con esta V se me puede ir y despejo el radio, que es lo que estoy buscando, que me quedará M por V, masa por velocidad partido de Q por B. Bueno, hemos deducido la fórmula necesaria para el radio. Y ahora ya lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores, ¿verdad?
La masa que la tenemos, 1,67 por 10 a la menos 27, que es dato del problema. Velocidad, la velocidad, cuidado, es esta, ¿eh? ¿Por qué? Porque es la velocidad con la que entra al campo magnético, o sea, se ha frenado, no es esta, ¿eh? Esta es 72.180 metros por segundo, dividido de la carga, que hemos dicho que nos la dan también el problema, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, por el campo, que es 5 militeslas, 5 por 10 a la menos 3 teslas. Haciendo todo eso, nos queda que el radio sale 0,151 metros o 151 milímetros, como lo queráis poner, ¿vale? Bueno, pues ahí tenéis el problemita. Bueno, pues tiene un cierto grado de complicación porque mezcla por distintos conceptos, no solo conceptos de campo magnético, sino que mezcla campo eléctrico, mezcla cinemática. Bueno, pues ahí está, ¿eh? Un saludo.